Jueves 25 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al repaso diario que hacemos a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, de Córdoba ABC, El Día, el caso del papel, y también a la prensa digital, como es el caso hoy de Cordópolis, y nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Responsable, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy, Alfonso, un tema que copa las portadas, y es la homilía del obispo de Demetrio Fernández, ayer al calor del Día del Custodio de la ciudad. Todos los periódicos titulan en ese tenor. Dice, por ejemplo, el diario El Día, 5 columnas, el obispo defiende que está muy claro de quién es la mezquita. Dice Diario Córdoba, el obispo reabre la polémica. Y el diario ABC, un entrecomillado de Monseñor Fernández, ya está bien sobre la mezquita catedral. El obispo clama ante San Rafael para que acuda al juez quien dude de la propiedad. Bueno, hay dos debates en uno. Primero, si son o no acertadas las palabras del obispo en su contenido, y luego también hasta qué punto es correcto utilizar la homilía del custodio para criticar al gobierno, porque de paso dio alguna aguantada con la mano abierta a los políticos. A los políticos que habían asistido a la homilía. A los pavos que habían ido, sí. No sabemos muy bien qué es lo que hacían allí, ¿no? Aguantando ese rapapolvo. Ahí estaba Emilio Aumente, que además asistió a la homilía y a la salida hizo declaraciones a los medios un poco sorprendido de lo que había dicho el obispo. A mí me sorprende que la gente se sorprenda. Sí. Conocemos ya a Demetrio Fernández y sabemos muy bien de qué pie cojea, en el buen sentido o en el mal sentido de la palabra. Y es un obispo al que le gusta la polémica, siempre le ha gustado, y que aprovecha los momentos que tiene. En este caso es la homilía por San Rafael, que ya ha usado homilía para dar discursos políticos, pues para defender su postura ante lo que es la propiedad o la titularidad de la mezquita. Yo recuerdo en el entierro de los niños de Córdoba, sí, de Ruy José, cuando el obispo, delante de su madre, y aprovechando un directo en el que había muchísimas televisiones a nivel nacional pendientes de lo que decía el obispo, comparó lo que había hecho José Bretón con los padres que deciden abortar. O sea, estamos acostumbrados a que el obispo haga estas cosas. De hecho, a mí me sorprende que no haya sido mucho más contundente. A mí me sorprende un poco quizás por la suavidad, porque él lo que viene a decir es un poco como, ya está, basta, la mezquita es de la iglesia, y dice que hay problemas más importantes en la ciudad, como el paro, que es algo obvio, ¿no? Todo el mundo sabe que el problema más importante que tiene esta ciudad es el paro, y nadie dice que no se pueda andar y masticar chicle a la vez, ¿no? Podemos reclamar la titularidad de la mezquita y luchar contra el paro. De todas formas, una de las cosas que decía ayer tanto Emilio Aumente como luego Pedro García y algunos otros políticos es que, bueno, en este caso la Iglesia debería ser un poco más neutral, ¿no? E intentar no hacer política desde los púlpitos, pero históricamente sabemos que eso no ha ocurrido ni va a dejar de ocurrir. Estaba viendo imágenes precisamente de los momentos previos en la iglesia del juramento de San Rafael, ayer, como cada 24 de octubre, y veíamos esa entrada del obispo fría con respecto a las autoridades civiles y sobre todo a los políticos que había presentes en ese acto. Yo en cualquier caso, Alfonso, me parece que quien acude a un acto religioso de este tipo está preparado para que le den un meeting, si quieres llamarlo así. Me molesta quizás a mí personalmente más cuando las autoridades religiosas hablan fuera de ese ámbito que cuando hablan en una iglesia. Yo siempre he dicho que la iglesia están para dar mensajes religiosos, la escuela, educación, o sea que me molesta más cuando un cura habla en una aula que cuando habla en una iglesia. Un cura o una ayatola de estos, un imán, me da igual. Sí, no, desde luego. A mí todo esto me recuerda mucho al principio de la democracia en Córdoba, ¿no? Con estas polémicas que tenía Julio Anguita con el obispo Infante Florido, sí, al que todo el mundo echa de menos ahora por su moderación, pero en esa época nos parece, bueno, yo no viví esa época, pero parecía todo lo contrario, ¿no? Y el alcalde, Julio Anguita, en ese momento le dijo: Monseñor, usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde. No le dijo Monseñor, pero la frase se fue esa. algo parecido. Pues en este caso es como... A mí me molesta quizá un poco que las instituciones públicas acudan en representación de las instituciones públicas, claro, a este tipo de actos. Sabemos que San Rafael es el custodio de Córdoba y que es un acto muy importante, pero creo que ahí debería ir todo el mundo de una manera muy personal, ¿no? No representando a la ciudad, porque luego al final se acaban confundiendo las cosas, y el obispo pues se viene arriba porque tiene ahí delante, ahí estamos viendo a Salvador Fuentes, incluso a José Antonio Nieto, a la plana mayor de la Guardia Civil en Córdoba y de la Policía Local y Nacional,
y Emilio Mente en primer plano y bueno, y al final es verdad que algún tipo de representación tiene que haber, pero no sé yo si ese es como el lugar más adecuado para todo. Andrés Pino también estaba ahí por parte del equipo de gobierno, fueron los dos asistentes y bueno, en otra ocasión ha ido alcaldes y alcaldesas y no solamente el PP a este tipo de actos, o sea que es cierto que se le confiere cierta oficialidad a esta homilía, que como decía Alfonso, no todos los cordobeses son católicos, no todos se sienten representados por Demetrio Fernández, por el obispo, y no a todos los mensajes le llegan igual, mensajes que se aprovecha ese altavoz para este asunto. Yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría si no fueran los políticos a esa misa? Me imagino que muchos se sentirían, no sé si ofendidos o qué, ¿no? Como que dejarían de representar a la ciudad en determinadas cosas. Yo creo que no tienen por qué. Personalmente entiendo que cada situación tiene. Igual que a mí no me gusta que un político vaya a un palco de un estadio, también en representación de la ciudad, ¿no? Porque al fin y al cabo es un equipo de fútbol privado, bueno, que sí, que son 15.000 socios y demás. Yo creo que cada político, si le gusta el fútbol, pues que se pague su abono y vaya a la grada, ¿no? Pedro García, por cierto, sí que va a ocupar su abono, una grada de animación, por cierto, de la que más grita. Bueno, el otro tema del día es el de los peroles. Hay foto en el Córdoba y en el día para este asunto. Titula el diario Córdoba: Córdoba vuelve a celebrar San Rafael con peroles en los Villares. Una foto de Antonio, de AJ González, le veremos ahora. Y el diario El Día, una foto de Jordi Vidal: Día de peroles y sol en los Villares. Esa es la foto de Antonio en el diario Córdoba. El diario El Día pide foto que dice: una familia prepara el sofrito antes de echar el arroz. Bueno, pide foto de los más expresivos. Bueno, lo más significativo quizá, Alfonso, es que este año no había riesgo de incendio y se han vuelto a reunir la familia en este entorno que durante muchos años ha sido el característico. El año pasado, creo que el anterior también, hubo varios años en los que no se ha podido celebrar el perol. Nosotros ayer, que dimos también una galería de fotos maravillosa de Ale Gallego, titulamos con que los perolistas volvían del exilio, ¿no? Porque habían estado en el Arenal, que es como, bueno, es un sitio de encuentro últimamente en Córdoba, sobre todo en verano, donde la gente viene a tomar el fresquito, pero que no deja de ser un páramo para el perol cordobés, que salía al campo, que subía a los Villares o, bueno, irte a cualquier otro sitio, porque San Rafael se puede celebrar en los Villares o se puede celebrar en una parcela, ¿no? O se puede celebrar en un restaurante de Córdoba. Hay un poco para todo el mundo. Pero es verdad que ayer había especial afluencia de público a los Villares, era como que había especial ganas de recuperar la tradición. Y bueno, también es divertido lo de que haya una familia haciendo un perol a 10 metros de distancia de la tuya, los niños juegan unos con los otros, y luego al final se acaban compartiendo cerveza. El típico cordobés que dice que así no se hace el perol, que hay que echarle este ingrediente. En el fondo, bueno, una jornada festiva muy divertida, y yo creo que además las fotos lo reflejan, que está todo el mundo contento y feliz, y que podemos celebrar que haya gente contenta y feliz, que no todos los días estamos contando. Pues sí, dice el diario Córdoba que hubo unas 10.000 personas y vemos algunos de ellos de los que estaban celebrando. Y como decía Alfonso, es muy singular esta celebración en Córdoba. Esto de ir todo el mundo, se supone que al campo, a tener un poquito de tranquilidad y encontrarte peroles por todos lados, y el que está al lado tuyo echándote el olor a la sardina y el del otro con la chuleta. Pero en fin. Los niños corriendo, correteando, pegando pelotazos que te llegan al perol. Bueno, pues ahí tenemos unas imágenes como las que teníamos también en los periódicos. Vamos a saltar a Cordópolis. Cordópolis titula, entre los temas de apertura de hoy, hay un tema que me parece especialmente significativo. La reforma laboral, dice, expulsó a 11.000 jóvenes cordobeses de la Seguridad Social. Unimos este asunto, Alfonso, a una información de alcance que trae directamente fresquita, que es la cifra de la EPA, la encuesta de población activa, que son datos buenos, pero no, como casi siempre, son datos que no son malos, por lo menos, por llamarlo así, pero que tienen unas conclusiones que a lo mejor no son tan positivas. Desde luego, los dos temas están muy relacionados y yo creo que quitando las cifras frías de las estadísticas llegan a la misma conclusión. Vemos cómo desde el tema de apertura que traemos hoy es una pregunta que hace precisamente Beatriz Jurado, que le hace al Gobierno. La senadora del PP le pregunta que el efecto que ha tenido la reforma laboral entre los jóvenes menores de 30 años. Y el Gobierno le responde con estadísticas, y la estadística que le da es que en el verano del año 2011, en el año 2011, en diciembre de 2011, poco antes de que se aprobase la reforma laboral por el Gobierno de Rajoy, había, creo que eran 50.000 afiliados menores de 30 años en la provincia de Córdoba. A día de hoy hay 39.000 cordobeses afiliados, se han quedado por el camino 11.000 afiliados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En muchos casos que la población se ha reducido, y en la mayoría de ellos es que o no tienen trabajo o directamente se han ido fuera de Córdoba a buscarlo, ¿no? Y además enlaza con los datos de la EPA de hoy mismo,
en el que, bueno, nos vienen a decir que el paro ha bajado, pero ha bajado por una circunstancia, ha bajado en 3.700 personas en los meses de verano. El último trimestre. En el último trimestre, pero también ha caído el número de ocupados en 7.600 personas. Es decir, hay menos personas buscando trabajo y por eso baja el paro. Claro. Y viene un poco en el mismo sentido que esa información. Tenemos una población joven cada vez que es menor y por eso tenemos 11.000 jóvenes fuera de la Seguridad Social, porque la mayoría se han ido de Córdoba porque aquí no había oportunidades. O sea que los datos en frío a veces pueden parecer positivos, pero desde luego en caliente son bastante dramáticos, porque estamos viendo que la población activa se envejece a ritmos acelerados. Sí, hemos hablado de este tema mucho en este programa, en todos los jueves o cualquier otra tertulia. Se sigue echando en falta planes concretos para acabar con estas cifras, porque es verdad que las cifras aparecen, es verdad que todo el mundo hoy dirán, cada cual sacará su conclusión y su reflexión, pero no vemos ninguna política activa ni en cuanto a formación, ni en cuanto a creación de empresas, incluso el emprendimiento. La semana pasada vimos una feria de emprendimiento y decían, va a haber 200 trabajos. Bueno, 200 para una población como Córdoba que tiene 90 y tantos miles empleados, ¿no? La provincia de Córdoba. 95.000, dice la EPA hoy. Claro, yo creo que son planes, no sé, demasiado poco ambiciosos, ¿no? Muy escasos, de hecho, no hay un plan contundente contra el paro juvenil en Córdoba. Lo hemos hablado muchas veces. Sacamos al mercado a licenciados y ultra formados, ¿no? que finalmente encuentran trabajo fuera de la provincia. Sí. Muchos casos en otras provincias y en muchos otros casos fuera de España incluso. La pregunta que hago siempre es un poco, ¿quién no conoce un caso en su familia de un joven que se ha tenido que ir fuera porque aquí no tiene oportunidad de trabajar? ¿Por qué no tiene oportunidad de trabajar? Pues muchas veces porque no hay un caldo de cultivo empresarial que te ofrezca esos trabajos y porque, también lo hemos hablado tantas veces, no sabemos a qué queremos jugar de mayores, ¿no? Aquí hay trabajo de camarero, hay trabajo en centros comerciales. Temporero en el campo. Temporero en el campo, pero no hay grandes empleos, grandes ofertas de empleo para programadores informáticos, no hay grandes ofertas de empleo para muchísimos sectores sí. Que están saliendo más allá de la administración pública también, ¿no? Que tampoco contrata, que es todo dramático. Hilando con esta información, trae el diario Córdoba hoy en su sumario otra estadística que tampoco nos sorprende demasiado. Titula: casi un tercio de los locales de las zonas comerciales siguen vacíos, especialmente Ciudad Jardín y Santa Rosa. Dice la información que se elabora a partir de encuestas y entrevistas con Rafael Vado de Comercio Córdoba y con algún otro de las zonas comerciales de la ciudad, que hay zonas de moda, por ejemplo, Gondomar, dice Barin, la inmobiliaria Barin, que se ha vuelto de moda, o al calor de Zara directamente, o el eje Jesús María hacia la Mezquita Catedral, pero que no acaba de funcionar Cruz Conde, no acaba de funcionar la Calle Nueva, no acaba de funcionar zonas que se supone que se abrieron pensando en la afluencia comercial. Es un tema complejo, el tema del comercio, en el que yo creo que se unen varios factores. El primero, y tenemos que tener en cuenta que esto ya es así y no va a cambiar, es la compra por Internet. La llegada de Amazon, de eBay y de muchísimas tiendas a las que tú directamente le compras desde tu casa y te llega a tu casa lo que has comprado, está destrozando al comercio de cercanía y sobre todo al pequeño comercio. E incluso las grandes superficies, las grandes marcas están trabajando en ello. Creo que Zara tiene como la mayor plataforma de venta online que hay en España ahora mismo, y creo que el 40% de lo que vendía ya lo vendía por Internet. Eso lo que provoca es que los locales cada vez valgan menos o cada vez se abandonen más. Locales que abandonan hasta los bancos. O sea, que los barrios se están quedando sin locales comerciales precisamente por este fenómeno de Internet. Y al calor de todo ello, yo echo mucho de menos que los comerciantes en Córdoba, de verdad, hayan apostado por unirse, ¿no? Por crear una red de protección del comercio de cercanía y del comercio tradicional. Hablaba Vado de la calle Cruz Conde. La calle Cruz Conde creo que ya no queda ni un comercio, quitando el de la esquina de la fotografía, pero creo que no queda ni un comercio antiguo. Son franquicias prácticamente. Son todo franquicias. En la calle Jesús de María, 3/4 de lo mismo, incluso en Gondomar, y hasta en las tendillas ahora con la obra del hotel, hemos visto como hasta la Flor de Levante se ha desplazado, Pañería Moderna se ha ido a otro sitio, etcétera, ¿no? Y la calle Claudio Marcelo parece que aguanta algo, pero ¿por qué ha pasado eso? Tampoco ha habido un plan de conservación del comercio de cercanía. La Federación de Comercio es amplísima, pero no se ha trabajado de una manera conjunta para que todos los comerciantes, pues, si compras en mi tienda va a tener un 10% de descuento en la tienda del compañero de al lado. Vamos a crear una plataforma de venta por Internet para que todos sobrevivamos. O vamos a crear una plataforma de reparto. Tú vas a la tienda y no tienes que ir cargado por un sitio. Simplemente hacemos una vez al año la Shopping Night, que bueno, sí, se vende muy bien en ese momento, pero parece que se quedan ahí todas las acciones comerciales. Yo creo que es una mezcla de todo y tenemos que empezar a acostumbrarnos que yo creo que los locales en los barrios van a estar vacíos. Y van a estar vacíos porque
¿quién va a montar una tienda pagando un alquiler como en Cruz Conde? Creo que hay alquileres que son de 10.000 euros al mes. ¿Qué tienes que vender para pagar 10.000 euros al mes de alquiler? O sea, claro. Y eso que nos esconde, pero que hay barrios donde hay alquileres altísimos, y las zonas comerciales de los barrios se ven alquileres de 3.000, 4.000 euros, y claro, una tienda de barrio, ¿quién puede afrontar ese coste? Claro, que ¿cuánto tienes que vender? ¿Cuánto tienes que generar? Tienes que pagar trabajadores, tienes que pagar tu mercancía. O sea, es difícil que esto remonte. Hay que reinventar las estructuras comerciales y no parece que haya tampoco plan, como hablábamos antes, ni por parte de la iniciativa privada y tampoco de la iniciativa pública. No, al final es lo que nos quedamos en eso, que sí, que se están quedando los locales vacíos y que de alguien será la culpa, ¿no? Casi siempre se le echa la culpa al ayuntamiento, que yo creo que la tiene también, ¿no? Pero bueno, que los comerciantes también tendrían que mirarse a sí mismos. Y la Junta también, que responsabilidad en cuanto al comercio, creo que y del incentivo se ha hecho, en otras ciudades han hecho otro tipo de apuestas por zonas comerciales, centros comerciales abiertos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos avanzando. El diario El Día trae una foto para el ministro Ábalos, una foto en la parte alta, en la que, bueno, no aporta nada nuevo, o sí. Dice, Fomento estudia una autovía de nuevo trazado entre Córdoba y Granada. También de nuevo a preguntas de una diputada del Partido Popular, le preguntaron que cómo va el tema, cómo va lo mío, el desdoblamiento de la autovía de la carretera Granada-Badajoz. El ministro le dijo que hay 3 tramos, el tramo desde Badajoz a Espiel, Espiel-Córdoba y Córdoba-Granada, de los cuales la parte Córdoba-Granada es la sorpresa, quizá la novedad, que se va a buscar un nuevo trazado porque es la que espera más público, y la otra que está en una fase de estudio, un estudio que lleva toda la vida, se lo sabrán ya de memoria. Sí, desde luego, y además en un estudio que le va a decir las conclusiones, ya se sabe cuál va a ser el estudio. No puede haber una autovía nueva entre Córdoba y Espiel, es imposible. La Unión Europea no te deja. Ahí está Sierra Morena, y es imposible construir una nueva infraestructura que suba desde lo que es la ciudad de Córdoba hasta que llegue a Espiel. Lo que viene a decir el Ministerio de Fomento, los estudios ambientales y la Comisión Europea es que la actual carretera se tiene que duplicar en todo caso. Es construir otras 2 calzadas de manera paralela, pero no una nueva autovía. Y en eso es lo que están atascados. Ahí fue donde se bloqueó lo que era la construcción de la carretera Granada-Badajoz en el año 2010, creo que fue, que además coincidió con la crisis, con la falta de fondos, etcétera, etcétera, y ahí es donde está la gran batalla. En el resto de la autovía, desde luego yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Entre Córdoba y Granada se puede construir una autovía, pero el primer estudio informativo pesado en la época del PP, o sea que el PSOE también se atribuye un mérito que quizás tampoco tenga, porque son 3 meses y medio y no ha dado tiempo a que los técnicos hagan estudios informativos. Bien hecho ya. Lo que viene a decir es, vale, aquí vamos a hacer una carretera de nuevo trazado porque la actual está fatal, y aparte con la cantidad de curvas y entrando dentro de los polos no nos sirve. Pero la carretera que vamos a hacer va a ser de un carril por sentido, ampliable a 2 en un futuro. Es lo que de momento está diciendo el estudio informativo, basándose también en los aforos de tráfico. Así, de esa manera, evitarían el brutal riesgo de accidentes que tiene ahora mismo la carretera, sobre todo por su mal estado y por la cantidad de curvas y porque pasa por municipios, etcétera, y se dejaría la puerta abierta para construir la famosa autovía. No sé, yo no soy muy amigo de nueva autovía, de nueva infraestructura, y más de aprovechar un poco lo que nos viene, ¿no? De mejorar la conexión con tren por Granada, pero trenes más baratos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está, y creo que tarde o temprano veremos esto. ¿Cuándo se desarrollarán las obras? Si estamos ahora mismo con los estudios informativos, por experiencia yo te puedo decir que la primera piedra mínimo en 5 años no la vemos. Sí. Bueno, en cuanto a los aforos, aquí estamos lo de siempre, que antes la gallina o el huevo. No pasan coches por esa carretera porque la carretera es infernal. Y los coches cuando Córdoba a Granada ya no van, muchos no van por esa carretera. Prefieren ir a Antequera o incluso a Jaén porque la evitan. El tráfico que es tráfico local, por eso hay poco tráfico quizás. Si hubiese una carretera la emplearía. Y yo en cuanto, como yo me coincido con Alfonso, en que no hay que hacer grandes arterias nuevas, hay que aprovechar lo que hay, pero también es cierto que la realidad es la que es, y hay un público que va de Córdoba a Granada, hay un número de viajeros, y las carreteras secundarias vemos como el nivel de accidentes es brutal con respecto a las carreteras con doble carril. No, desde luego, yo apostaría más por arreglar la carretera actual, eliminando tramos concretos como ya estaba previsto. Ahí está la variante de Espejo que se iba a hacer. Actualmente siguen pasando por Espejo. Yo fui a la primera piedra de la variante de Espejo hace 17 años. Y te digo además dónde está puesta la primera piedra, que pusieron los periódicos con las moneditas en aquella época y demás. La cápsula del tiempo esa que mete. Sí, pero al final no se ejecutó la obra y los coches siguen pasando por mitad del pueblo.
O sea, creo que se podrían hacer muchas más cosas antes que el dineral que cuesta una autovía nueva, que sabemos que esta autovía mínimo son 4.500 millones de euros. Que 4.500 millones de euros es mucho dinero y estamos hablando de el déficit, de cumplir o no con el déficit del Estado que nos pide la Unión Europea. Por eso creo que se pueden hacer muchas cosas en las que no se ha invertido. Y no se ha invertido en conservación y en la carretera, la verdad, es que da pena y da muchísimo miedo. Esa carretera, que también tiene mucho tráfico agrícola, por cierto, sí, que es otra de las cosas que la perjudica. Nunca se ha construido un carril agrícola. Claro, tanto por la velocidad como por el firme, porque destroza los tractores y las máquinas y las rejas que llevan, destrozan el calzado. Hablando de tráfico, trae el diario ABC una noticia, en su página 2, titula "Tráfico estudia implantar el máximo de 30 km por hora en ciudades de toda España". Ha sido polémico, en Madrid ya se ha hecho, o se ha anunciado, no sé si entró en vigor o no, y no se puede circular a más de 30 en cualquier lugar del casco. En Córdoba hay una zona muy limitada, donde efectivamente se mantiene esta velocidad, pero el resto no, la Victoria no, República Argentina no, se puede ir a 50 y los conductores van a 60 y a 70, bueno, pues se plantea esta reducción, que tiene un doble objetivo: primero, hacer la vida de la ciudad más tranquila, y segundo, la contaminación, se contamina mucho menos a 30 que a 60. Y bueno, y yo desde aquí aconsejo que a la gente que le moleste esta limitación, que pueda coger la bicicleta, que a 30 por hora va a ir sin problema. Bueno, se va rápido. Y va a ser mucho más sano. A mí me parece una iniciativa maravillosa y creo que en Córdoba tendría bastante buena acogida. Córdoba es una ciudad donde, aunque la percepción que tengamos nosotros los cordobeses de que el tráfico es un desastre, en el fondo el tráfico en Córdoba no es un desastre. Muchas veces porque no han salido a otras ciudades, no han ido a Sevilla, no han ido a Málaga, o no han visto, por ejemplo, Granada, que lo de Granada es ya como, vamos, de tirarse al suelo. Pero es verdad que hay determinados puntos donde el tráfico es conflictivo. Córdoba tiene una particularidad, que es un casco histórico muy grande, en el que yo directamente ya lo restringiría en su totalidad. Creo que hay un plan de restringirlo en su totalidad, y en el que solamente entren coches de residentes y de servicio y pequeños autobuses. Ya nos olvidamos de estos grandes autobuses de Ocorsa que puedan prestar un servicio ágil y rápido. Y sí que tiene una especie de circunvalación, que es la Victoria con... Una ronda antigua. Sí, donde sí que habría que calmar un poco el tráfico y sobre todo el Vial Norte. Los aforos del ayuntamiento precisamente dicen que en el Vial Norte es donde hay más problemas de contaminación, donde hay más velocidad y donde los accidentes suelen ser más graves. Aparte de aquí en Vallellano, sobre todo saliendo de aquí de la zona del sector sur, que es otro de los puntos conflictivos. Y ahí de lo que se hablaba también era de reducir la velocidad, no sé si tanto limitarlo a 30 por hora, porque ahí puede retrasar, puede retardar mucho el tráfico, y aconsejar a los conductores que directamente tiren por la ronda de circunvalación, que sí que hay ya más o menos hecho, quitando la ronda norte, por los alrededores de la ciudad. Pero bueno, me parece una buena iniciativa. A mí, otra cosa que me da mucho la atención de las propuestas de tráfico es que por fin regule la convivencia que hay ya en las ciudades entre los distintos vehículos, no solamente los coches. Estamos pensando siempre en coches, pero ya hay que las bicicletas y los patinetes tienen que ir por unos sitios propios, no pueden superar en determinados sitios los 10 kilómetros por hora, y sobre todo que la ciudad vaya ganando el peatón, que sabemos que es lo mejor que le puede pasar. Sí, la movilidad, yo creo que hasta ahora se ha pensado siempre, dice Alfonso, en dónde metemos los coches, y realmente la movilidad consiste en cómo conciliamos el coche, el peatón y la bicicleta, y dando prioridad, que creo que todos coincidimos ahí, al peatón. Vamos a volver al diario Cordópolis. Hay un tema que trae hoy también, bueno, trae de ayer, que es el tema de este estudio que va a haber sobre la mezquita, tan raro, un estudio que al principio a todos nos picó la curiosidad porque se planteaba de expertos de fuera, el tema de la titularidad, el tema de las restauraciones, etcétera, y al final se ha descafeinado por completo el simposio. Sí, era un simposio que iba a organizar Casa Árabe. Casa Árabe sabemos que es un consorcio en el que ahora mismo mayoritariamente todos los responsables políticos son del PSOE, porque es un consorcio formado por la Junta, el Gobierno y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba en este caso. El único que no está en manos del PSOE es el de Madrid, y en el que se iban a reunir en la ciudad a los grandes expertos en la mezquita de Córdoba, y en el que iban a dialogar sobre un poco toda la polémica del monumento, que yo creo que es un seminario muy necesario, ¿no?, en el que los expertos de verdad, no solamente 3 como tenía el ayuntamiento, sino todos los que puedan trabajar en el tema, aborden el asunto con todas las consecuencias, tanto por un sitio como por otro, y salgamos de dudas, ¿no? Y entonces la Sociedad de Estudios Islámicos, creo que se llama, ha habido un debate, no sabemos muy bien auspiciado por quién, en el que han preferido eludir la polémica, y a pesar de que el congreso, el seminario, estaba ya anunciado para celebrarse dentro de un par de semanas con la temática de la mezquita, la sorpresa ha sido cuando ese debate lo han ganado los escépticos de la polémica y han decidido que van a hablar de la Córdoba islámica.
y de los arrabales y de la Córdoba islámica, que sabemos que los arrabales era es lo más importante ahora mismo en la ciudad y no la polémica que tenemos en torno a la mezquita. Y quizá una de las conferencias más importantes, que es la de Susana Calvo, que es una investigadora y arqueóloga del CSIF, que fue la primera que puso en duda que debajo de la mezquita esté la antigua iglesia de San Vicente, que hay un entorno basilical por estudiar, pero que no se sabe muy bien qué es lo que es aquello, pero que descarta que aquello sea la iglesia de San Vicente. Pues su conferencia se va a quedar en una visita guiada a la mezquita. Detrás del patrocinio de este seminario, aparte de la Junta y del Ayuntamiento, también está el Cabildo. Me imagino que algo habrá tenido que pesar en todo esto. Por cierto, he presentado un ciclo de conferencias del Cabildo, ¿verdad?, que también tiene algo de ideológico. Yo entiendo que cada cual arrime el ascua a sus sardinas, ¿eh? Lo que quizás no se entiende es que se arrime el ascua a sus sardinas y deje todas las sardinas además sin ascuas, que creo que cada cual tiene derecho a aportar su argumento. Y sobre todo cuando estamos hablando de un seminario objetivo, porque aquí están los expertos de todo tipo, que iban a discutir sobre una polémica que existe en la ciudad, y para eso están las instituciones públicas, que son de todo. Y no porque ahora mismo Casa Árabe, por ejemplo, pueda estar presidida por alguien del PSOE, que no lo está, porque sigue teniendo el mismo equipo que en la época del PP, ¿no? Pero simplemente por eso, porque ahí está el CSIF, que es ciencia, es que los científicos no se van a jugar su credibilidad, no por arrimar el ascua a su sardina en concreto, sino que pueden alumbrarnos más que seminarios dirigidos como los que organiza el Cabildo en este caso. Bueno, seguimos avanzando, un par de temas de la provincia muy rápido. Dice el diario El Día: Puente Genil será la primera ciudad de España en encender el alumbrado de Navidad. Ahí está Iluminaciones Jiménez, o Ximénez, como quieran pronunciar, me gusta más pronunciarlo con la J, y era siempre curioso, siempre nos pareció muy singular que, a pesar de que Jiménez esté en Puente Genil, no fuese un alumbrado especialmente llamativo. Se lo llevaban todo a Málaga, se han ido a Córdoba alguna ocasión, cuando hubo... Bueno, sabemos que Jiménez ha iluminado la fachada de Tiffany en Nueva York, sin embargo en Puente Genil no había. Bueno, pues hoy, este año sí que va a haber algo singular. Hasta la Plaza Roja de Moscú han llegado. Efectivamente. Sí, no, este año desde luego va a haber algo singular allí en Puente Genil y los pontanos estarán súper contentos de ver los grandes inventos, ¿no?, de sus paisanos que van a llevar a la Navidad de todo el mundo, ¿no?, porque sabemos que Jiménez... Yo también lo digo con J. Creo que en Puente Genil dice Ximénez porque es muy difícil, ¿no? Es como Pedro Ximénez, el vino. Nadie dice Pedro Ximénez, Pequi o algo así. Pues tendrían que tener alguna ventaja los pontanos, ¿no?, por tener esa gran fábrica allí, aparte de que les da muchísimo trabajo y muchísimo empleo. Hay gente de Puente Genil montando luces en todo el mundo. Todo el mundo. Cuenta la microhistoria, o la macrohistoria de Jiménez, de Iluminaciones Jiménez, que todo empezó, ellos tenían una tienda de electrodomésticos y alumbraron un día el cartelito, ellos pusieron una estrella y en su fachada, gustó en el polo, se fueron animando, y ahí a tener una macroempresa que ilumina, pues eso, la Plaza Roja de Moscú, Tiffany en Nueva York, media España, y probablemente hasta Vigo este año, que va a verse el espacio, tenga luces de Jiménez. La otra referencia a la provincia que les decía, lo trae Cordópolis, con respecto a las palomas. Dice: pienso anticonceptivo para minimizar las colonias de palomas en Palma del Río. Había un problema muy grande con este asunto, como hay en Córdoba también, el tema de la proliferación de estas aves, y que han resuelto esterilizando las palomas a base de alpiste. Sí, bueno, no sabemos muy bien la reacción animalista en este sentido, pero es una de las grandes soluciones, ¿no? Sabemos que los pueblos, antes había palomos de estos de casa que se utilizaban, luego se pusieron palomas ornamentales que eran como las más bonitas, estas que estaban en los parques, y las palomas ornamentales se han convertido en una plaga. Sí. Sobre todo por la defecación de la paloma, que sabes que es como la más... Y que propagan enfermedades también. Y propagan enfermedades. Entonces en Palma del Río tenían un grave problema por la cercanía del río también, por una amplia vegetación que tienen en la zona, y han decidido acabar con el problema con pienso esterilizador, que yo no sé muy bien cómo funciona, pero bueno, los veterinarios seguro que tienen esa idea, y de momento han controlado la población de palomas, no sin polémica, ¿no?, porque todo el mundo está diciendo, hombre, que pobres animalitos que los estás castrando. Lo que ocurre, Alfonso, es que los propios animalistas entienden que la manera de conservar especies en el casco urbano es controlándolas. En la Arca de Noé en Córdoba te hace una campaña también para castrar gatos, para esterilizar gatos, porque es la manera de que no se te eche encima la población que no es pro gato o pro paloma en este caso. Bueno, y aparte es la manera de evitar problemas de bienestar animal también, claro, porque una colonia de gatos, sabemos que los gatos se reproducen a una velocidad impresionante. Una gata puede tener muchísimos gatos en una camada, y si no controlas esa población, donde hoy tienes 10, dentro de un año vas a tener 40, y los 40 ya se convierten en un problema, con todo lo que sabemos, ¿no?, de
problemas de bienestar animal. Y por eso sí son muy proactivos aquí en la ciudad a la hora de esterilizarlos, y lo está pagando Sadeco además. Van los voluntarios del Arca de Noé, capturan a los gatos, se los llevan al centro de control animal de Sadeco, los castran, los recuperan y luego los vuelven a soltar en el entorno, y parece que así tienen una vida más tranquila también. Porque yo en ese caso sabemos que el tema de paloma incluso se probó con halcones, que son los grandes enemigos de las palomas y tal. Me parece mucho más humano, si cabe, esterilizarla, y que haya las que haya, morirán por causas naturales cuando les toque, pero no dejarán la descendencia. Habla Cordópolis hasta un 20% de reducción en la población de palomas. Que no parece tanto, ¿no? Un 20% no parece tanto, pero que yo creo que se notará, y que en Palma del Río habrá mucha gente que se quedará muy contenta. Más cosas, vamos terminando. Dice el Diario de Córdoba que el exsecretario del Consejo del Córdoba acusa a León de irregularidades. El exsecretario es Zulátegui, Joaquín Zulátegui, que como saben seguía siendo secretario de la Fundación, algo parecido, ha venido a dimitir y ha soltado su pildorita. No va a ser la única, lamentablemente, para Jesús León este asunto, pero dispara la línea de flotación. Asegura Zulátegui que se están derivando fondos de la Fundación hacia empresas particulares de Jesús León, algo que ha rechazado, por cierto, el empresario, el propietario. Hay un cruce de acusaciones muy grave, y yo estoy un poco preocupado porque no sé por dónde va a acabar esto. Lo que denuncia Zulátegui, que dice que puede demostrarlo, es grave, gravísimo, ¿no? Es una salida de fondos de la Fundación del Córdoba Club de Fútbol, que sabemos que no tiene muchos fondos, hacia empresas de Jesús León. Jesús León defiende que no es el dinero, que no es la cantidad esa la que habla Zulátegui de 1,5 millones, sino que es mucho menos, y que él tiene las facturas y los trabajos realizados a la Fundación para demostrarlo. Hablaba, creo que, de lo que fue el proyecto de la ciudad deportiva en el Parque del Canal, que sabemos que al final fue poner un cartel, una valla y desbrozar el terreno, y también otras intervenciones que ha habido en la actual ciudad deportiva, ¿no? Y que ese es el dinero que Grucal le ha facturado a la Fundación del Córdoba Club de Fútbol. Pero las acusaciones de Zulátegui, que tendría que demostrar, son graves, y de hecho Jesús León ha amagado con llevarlo al juzgado también, para que lo demuestre delante de un juez. A mí me preocupa la situación porque aquí se pone un poco en solfa a las relaciones entre Jesús León y Carlos González, porque se trata de facturas previas, de encargos del propio Carlos González a la empresa matriz de Jesús León, y sobre todo es un ataque, digamos, del entorno de Luis Oliver y de Zulátegui. No sabemos si con armamento pesado de verdad o simplemente con fuegos artificiales, a estos dos grandes empresarios a los que quieren disputarle también lo que es la titularidad del Córdoba Club de Fútbol. No sabemos si lo que se está dirimiendo es de quién va a ser el equipo en un futuro, o si se está trabajando por levantar un poco las alfombras dentro del club y que se aclare todo lo presuntamente oscuro que hay ahí. Recordemos que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, y eso se ha utilizado por el Córdoba para determinadas operaciones que no podían hacerse de otra manera. Las cesiones, por ejemplo, que se hacen de la ciudad, del ayuntamiento al Córdoba, se hace a través de la Fundación porque sí que es legal y no una empresa privada. Y la relación entre Carlos González y Jesús León viene de antiguo. Incluso aquella operación que había para construir un hotel lo iba a hacer Grucal, la empresa de Jesús León. Sí. Y algunas otras operaciones también. Sí, incluso todos recordamos el incendio del chalet del propio Carlos González. Fue la empresa Grucal la que acabó restaurando el chalet y demás. O sea, se conocen, creo, porque los presentó una persona que ahora rompió con Jesús León, que es el nieto de Campanero, que estaba en un consejo de administración, creo que del Córdoba Club de Fútbol, precisamente. Y entre ellos, él fue el que los presentó y forjaron una buena relación, y desde entonces, desde antiguo, parece que desde el año 2014, cuando León estaba en el mundo del fútbol, pero en el Sevilla Club de Fútbol Club, pues mantenía esta relación con el club, y ya entonces se especulaba con que Jesús León tarde o temprano acabaría comprando el Córdoba. Bueno, pues habrá que resolver, como siempre decimos, el Córdoba tiene mucho frente abierto, el deportivo, que es el más grave, aunque el Córdoba abandonó el Farolillo Rojo gracias a un empatito la semana pasada frente al Depor, el tema del vestuario, que no se resuelve, que sigue Sandoval cada semana con un match ball tras otro match ball, y ahora se suma el problema de los despachos, que tampoco está para nada resuelto. No está para nada resuelto, y creo que es el más complicado. Al final, en el fútbol son 11 contra 11, sí, y hay veces que se gana y veces que se pierde, ¿no? Hemos visto al Córdoba en la Copa del Rey, en los últimos partidos, que está empezando a jugar bien, pero parece que el tema de los despachos ya ahí no son 11 contra 11, ya sí, entran en juego otras variables que pueden ser más difíciles de afrontar.
Y ya terminamos, fuera de hora. Telediario ABC, el Palacio de Congresos ante el reto de la promoción y la ampliación total. Bueno, el Palacio de Congresos se abrió hace un par de semanas, tuvo Córdoba, ha habido también incluso creo que luego otra nueva cita más. Falta todavía, que está calentando, como quien dice, no consigue todavía arrancar, no hay un calendario interesante de encuentros, y lo que hemos visto es que se han trasladado ahí eventos que ven en otros sitios, o sea que realmente, bueno, para este viaje no haría falta alforjas, se podría haber hecho Córdoba como el año pasado en la del Palacio de la Merced y ya está. Sí, no, está lo que tú dices, está calentando. Yo creo que también el problema es que no hemos tenido certeza de la fecha en la que se iba a abrir, y los programadores de ferias y de encuentros, pues claro, trabajaban con esas circunstancias. Es interesante lo de la ampliación. Yo no sé si de momento es necesario ampliar el Palacio de Congresos, sino que vamos a probar un poco con lo que tenemos ahora, y si se nos quedara pequeño yo creo que ya sí que apostaríamos por la ampliación, pero que la Junta está decidida a ampliarlo. Creo que serían como 500 plazas más las que tendría, e incluso ocuparía este patio que hay justo detrás del Palacio Episcopal y la biblioteca, que a los que no hayan ido al Palacio de Congresos ya reformado yo les invito ahí, porque hay una calleja que te enseña esa parte de nuestro casco histórico que nunca habíamos visto, yo por lo menos nunca había visto, y bueno, me ha sorprendido, ¿no?, donde tenían las antiguas cuadras. Pero a ver, un poco sí, a ver si termina de arrancar, porque sabemos que el turismo de congresos puede aportar mucho a la ciudad. Sí, lo que pasa es que yo, con el tema de los grandes congresos, muchas veces cuando se plantea esta opción como la salvación del turismo de congresos, en España no hay muchos congresos grandes, no hay tantos congresos grandes, y hay muchos congresos grandes comprometidos. Sí. Yo no creo que nadie pretenda traerse Fitur a Córdoba, ni traerse el Salón del Caballo de Sevilla, ni traerse... Realmente hay muchos competidores para muy pocas citas. No, Córdoba tiene que competir con lo que ya hacía, porque ya lo hacía antes de la obra del Palacio de Congresos. De repente se venía un congreso médico de la prótesis dental, del colmillo, no sé cuál, y se sentaban aquí todos los grandes expertos, que eran 500, o sea que no son pocos. Sí, pero que caben. Claro, y caben, ¿no? Entonces, ese congreso de medio formato, ese intento de muchos colectivos que hay en Madrid, que quieren salir de Madrid, ¿no? En plan de, venga, vámonos a la provincia, que normalmente se van a Toledo, que es otra ciudad de congreso, se van a Zaragoza. Bueno, pues ahora tenemos el Palacio de Congresos de la calle Torrijos, y además tenemos una línea de AVE maravillosa que en 2 horas menos cuarto está en tu punto de destino, y encima un Palacio de Congresos que está en la puerta de la mezquita. Que es que siempre puedes poner en valor eso, ¿no? Como que te incluye el congreso, una asistencia, una visita guiada a la mezquita, etcétera, etcétera. Bueno, pues una línea de trabajo interesante que ya me consta, lo están haciendo los empresarios, las instituciones, incluso la Asociación de Organizadores de Congresos está trabajando mucho en preparar una oferta interesante y recuperar ese segmento que se perdió. Aunque yo siempre he dicho que se perdió relativamente, porque los congresos sí seguían haciendo en hoteles, han seguido haciendo en otro equipamiento, la Diputación. Sí, en el centro de recepción de visitantes, claro, sí. Que además tiene un formato pequeño, de congreso de 200 personas, y que era más que suficiente. Sí. Bueno, pues a ver si trabajamos por ahí, que falta nos hace. Gracias, Alfonso, como cada jueves, por tu visita. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Mañana nos vemos. Les dejo, como cada día, con Ángeles Mellado, con su Café Media. Hasta mañana. Gracias por su atención.